Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Ya se acerca el día para festejar la independencia. Y esto es lo que vamos a cenar aquí en casa el día del grito. En una noche mexicana no pueden faltar los antojitos. Y este es el que me pidió el camarógrafo. Un antojito matamaridos, que es como un sope, pero caguama, riquísimo. Para este antojito necesitamos masa de maíz para tortillas. Y les enseño qué más vamos a usar. Aquí tengo unos frijoles de la olla que cocí y sazoné al final con epazote, pero los vamos a hacer refritos. Y cuando dan un hervor, los machacamos. También vamos a necesitar una salsa picosa. Yo preparé dos. Esta de tomate verde asado y otra de jitomate y chile jalapeño asados y molcajeteados. Tomamos una porción generosa de masa, mucho más que para hacer una tortilla normal. La boleamos. La colocamos entre dos pedazos de plástico y ya nada más la presionamos hasta formar una tortilla grandota y medio gruesa. Mientras tanto ya estoy calentando mi comal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un comal caliente y a lumbre entre media a media alta, colocamos la tortillota. Esta tortilla para mi matamarido mide alrededor de 20 centímetros de diámetro, aunque en Chiapas las tortillas matamarido son de hasta 30 centímetros. Una vez que las orillas se ven como más cocidas y cambiaron ligeramente de color, es hora de darle la vuelta. De este lado la vamos a dejar cocer por más tiempo, alrededor de minuto y medio. Cuando vemos que se forman unas burbujitas apenas visibles, la volteamos por segunda vez y esperamos a que se infle, porque es con el vapor que se va a terminar de cocer. La retiramos del comal. Ahorita que todavía está caliente, pellizcamos las orillas ayudándonos con un trapo de cocina para no quemarnos. Y para que el centro no se desprenda, también lo pellizcamos. Y les recomiendo que hagan esto cuando la tortilla está todavía caliente para que la orilla se pellizque bien. Y ya con la tortilla pellizcada, vamos a convertirla en un antojito matamaridos. Vámonos a la estufa. En el mismo comal y a lumbre media, calentamos la tortilla pellizcada. Es muy común untarle un poco de manteca, pero esto es opcional. Agregamos los frijoles refritos. Y si son como yo, que les gusta tanto la salsa roja como la verde, vamos a hacer un matamaridos divorciado. De un lado con su salsa roja asada molcajeteada y del otro la salsa verde con chiles asados. No puede faltar su cebolla picada y queso desmoronado. En Chiapas lo comimos con queso de bola de Ocosingo. En verdad, lo tienen que probar. Yo estoy usando queso fresco. ¿A poco no se antoja? Y ahora viene lo mero bueno. Un pozole rojo de la mera tierra de mi madre, Jalisco. Y además, con su salsa pozolera bien picosa. Vamos a usar 1,5 kilos de carne de puerco y puede ser una combinación de espaldilla o cabeza de lomo y pierna. Los huesos
Son esenciales para darle sabor al pozole y pueden ser tanto pescuezo como espinazo. Y finalmente patitas, o mejor aún si consiguen cabeza. Ya lavé la carne y los huesos en agua fría y las patitas las he tenido remojando en agua por varias horas. También vamos a usar hojas de laurel y sal. Y para el maíz vamos a usar aproximadamente 1 kilo. Y yo tengo aquí maíz pelado y descabezado que ya enjuagué bien. Es importante descabezar el maíz para que reviente o floree bien al cocerse. Y lo vamos a cocer con una cebolla y de 1 a 2 cabezas de ajo, dependiendo del tamaño. Estas están pequeñas. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua hirviendo agregamos el maíz, asegurándonos que esté completamente cubierto por unos 10 centímetros de agua. Y si en algún momento necesitan agregar más, esta siempre tiene que estar bien caliente. Añadimos la cebolla y las cabezas de ajo partidas a la mitad. Y hasta que el maíz esté bien cocido, incorporaremos la sal. Y mientras el maíz se cocina, vamos a preparar los chiles para el pozole rojo. Para darle sabor al pozole vamos a usar chiles guajillo y ancho. Ya los limpié por fuera para quitarles la tierra y ya los limpié por dentro y les removí las semillas. También una cebolla chica, dientes de ajo, orégano y sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua bien caliente agregamos los chiles y los dejamos hidratar por unos 20 minutos hasta que estén bien suavecitos. Y una vez que se entibiaron, los agregamos al vaso de la licuadora. Con los ajos y la cebolla ya partidos, el orégano, sal, agua y los licuamos. Y una vez que queda bien molido, lo colamos. Y ya nada más la freímos en un poco de aceite. Y lo cocinan a lumbre media, moviendo de vez en cuando para que no se pegue la salsa al fondo de la olla. Y después de 25 minutos, esto ya está listo. Apagamos la lumbre y lo reservamos. Y para quienes nos gusta bien picosito el pozole, vamos a hacer una salsa de chile de árbol para la hora de servir. En un poco de aceite caliente, freímos de 25 a 30 chiles con un diente de ajo. Y esto es a lumbre media baja, teniendo cuidado de no quemarlos porque se amargan. Y cuando están listos, los retiramos. Los agregamos al vaso de la licuadora con unas pimientas negras, de 1 a 2 clavitos de olor, una pizca de mejorana, sal, agua y un chorrito de vinagre. Y lo licuamos. Y eso es todo. Ha transcurrido 1 hora con 45 minutos y el maíz se ha estado cocinando a fuego medio. Ya empezó a florear, es hora de agregar la carne que está a temperatura ambiente. Y recuerden que si necesitan añadir más agua, esta tiene que estar bien caliente. Incorporamos las hojas de laurel y sazonamos con sal. La carne se ha estado cocinando a lumbre media baja por 1 hora y media. Ya retiré los ajos, la cebolla y las hojas de laurel. Vamos a incorporar el chile. Y 1 hora después de que agregamos el chile, la carne se ha estado cocinando a lumbre media baja por un total de 2 horas y media. Y está bien suavecita. Retiramos los huesos y agregamos la carne de ellos de regreso. Y el pozole lo servimos con su lechuga o con repollo, cebollita picada, rábanos, la salsa de chile de árbol que acabamos de preparar y su chorrito de limón. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Y ya para cerrar con broche de oro, unos buñuelos de viento.
con todos los tips para que les salgan a la primera. A un recipiente agregamos 1,5 tazas de harina de trigo, sal, media cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas de azúcar y lo revolvemos bien. Añadimos 2 huevos, 2 cucharadas de mantequilla previamente derretida, un toquecito de vainilla y vertemos la leche poco a poco mientras seguimos mezclando la masa para deshacer los grumos. Hasta lograr una masa muy tersa. Y a mí me gusta dejarla reposar por lo menos media hora. Para esta receta necesitamos un molde para buñuelos. Yo estoy usando uno de 10 centímetros de diámetro. Para los que viven en el extranjero, lo más fácil es comprarlo en línea. Si lo van a usar por primera vez, solo tienen que lavarlo bien con agua y jabón, secarlo e introducirlo en el aceite caliente. Ahorita les enseño. Ahora sí, vámonos a la estufa. A mí me gusta usar una cacerola pequeña para no tener que usar mucho aceite, el cual he estado calentando a lumbre media. Y sabemos que la temperatura del aceite es la correcta para freír los buñuelos cuando agregamos una gotita de masa que, además de burbujear, después se dora ligeramente. Empezamos por calentar el molde por primera vez por alrededor de 25 a 30 segundos. Escurrimos el exceso de aceite y secamos el molde en papel absorbente. Lo introducimos en la masa de manera que cubra solo hasta la orilla del molde sin que lo cubra completamente, porque si no, el buñuelo no se desprende del molde. Lo llevamos de regreso al aceite y lo movemos ligeramente para que el buñuelo se desprenda solito del molde. Y cuando se empieza a dorar ligeramente, volteamos el buñuelo para que se dore también del otro lado. Y cuando empieza a cambiar a un color ligeramente dorado, lo retiramos a escurrir a un plato con papel absorbente. Una vez que el molde ya está caliente, es necesario solo recalentarlo por unos 10 a 12 segundos. Y es importante que el molde esté suficientemente caliente para que el buñuelo se suelte en el aceite y no se quede pegado al molde. También es importante que el molde no esté demasiado caliente cuando lo sumergimos en la masa, porque la masa se resbala y no se pega. Y ahora que ya tenemos las técnicas para que salgan a la primera, déjenme enseñarles cómo hacerlos de colores. Dividimos la mezcla en 3 partes. A una de ellas añadimos colorante vegetal verde, y a otra colorante vegetal rojo. Necesitamos un recipiente donde quepa nuestro molde y que no sea mucho más grande que él. Distribuimos primero en el centro del recipiente un poco de la masa sin color y a los lados la masa de color verde y roja para formar los colores de la bandera, hasta lograr suficiente profundidad para que pueda cubrir la orilla del molde, asegurándonos que los colores no se entremezclen. Calentamos el molde en el aceite, lo escurrimos, lo secamos y lo sumergimos en la mezcla tricolor. Lo llevamos de regreso al aceite
Volteamos el buñuelo y lo retiramos cuando ya está doradito. Y así hasta terminar. Y conforme se va usando la mezcla tricolor, rellenamos cada uno de los colores con más masa. Y esta receta rinde para 38 a 40 buñuelos. Y por último, los espolvoreamos con azúcar. Y están listos para disfrutarse. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Nos vemos el viernes y felices fiestas patrias. Ligeritos y bien sabrosos, como caídos del cielo. ¿Y tú crees que no se nota que tienes un hilo allí? ¿Verdad que ya vieron el hilo? Eso es trampa.